hace 6 años, la Organización Mundial de la Salud lanzó un aviso que llenó de temor a toda la humanidad. El COVID-19, una enfermedad aún desconocida pero mortal, fue declarada pandemia, es decir, que se había propagado por todos los continentes. ¿Cómo olvidar esa fecha? No, increíble. Parece que fue ayer, ¿verdad? ¿Cómo vuela el tiempo? Nos quedamos de un día para otro sin poder salir de casa, con mucho miedo de contagiarnos, porque en ese momento parecía que tener la enfermedad era morir, y morir de todo tipo de complicaciones respiratorias. En la siguiente nota hacemos un recuerdo de esos momentos difíciles, de las estadísticas que dejó el coronavirus, y recordamos el día o los días que el mundo se paralizó. Era diciembre de 2019. Gran parte del mundo festejaba la llegada del 2020 con la esperanza de cumplir muchos propósitos y metas. Mientras tanto, la ciudad de Wuhan, en China, alerta a la comunidad internacional porque los hospitales locales comienzan a recibir pacientes con una aparente neumonía. China comunica que los casos de esta enfermedad son provocados por un microorganismo de la familia de los coronavirus, que posteriormente fue nombrado como COVID-19. Hasta antes del 11 de marzo del 2020, El Salvador mantuvo un ritmo habitual de tránsito, oficinas y actividad escolar, ya que el coronavirus solo se centraba en Asia y Europa. Pero la información cambió de tono a media mañana de esa fecha, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Characterized as a pandemic. El gobierno salvadoreño estableció una cuarentena nacional en un inicio de 21 días y cerró sus fronteras, lo que desató una respuesta inmediata en empresas, universidades y comercios que interrumpieron de manera abrupta sus actividades presenciales. Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Tan solo una semana después, otra noticia devastó al país, cuando el presidente Nayib Bukele informaba el primer caso confirmado de coronavirus. Se trataba de un hombre que ingresó al país procedente de Italia por un punto ciego y fue detectado en Metapán. Han pasado 6 años, pero la pandemia será muy difícil de borrar de la memoria de los salvadoreños. Claro, todo el mundo se asustó si era una cosa seria. Allí los vecinos que se enfermaron de eso y no vinieron al hospital, murieron. Siempre andaba el gel, yo siempre que salía, andaba el gel, andaba la mascarilla puesta, yo no me la quitaba. Después de todo este tiempo, cabe preguntar, ¿qué lección nos dejó la pandemia? Principalmente tener un orden de higiene, ¿verdad? Consumo de alimentos, medidas de seguridad para uno, para la familia, en el hogar, clasificación de desechos, un poco de todo. Sí, ya uno tiene más cuidado en cuanto a digamos, una gripe o algo que se da, ¿verdad? Trata de cuidarse y de cuidar al que está a la par de uno también. Ante el incremento de casos, el entonces Centro Internacional de Ferias y Convenciones se convirtió en un hospital especializado para pacientes con COVID-19, denominado Hospital El Salvador, y que a la fecha continúa funcionando como tal. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se contabilizaron más de 200,000 contagios por coronavirus y aproximadamente 4.300 salvadoreños perdieron la vida en la lucha contra la enfermedad. Andrés Sandoval para Tele2. Y tras la declaratoria de pandemia, gran parte del mundo tomó la decisión de imponer restricciones de circulación, lo que dejó localidades desoladas en todo el planeta, tal como lo vemos ahí en pantalla. Venecia, el Vaticano, Madrid, Nueva York, Buenos Aires, entre otros, parecían
ciudades fantasmas. Al confinamiento estaba ahí y debido a esa emergencia. Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, la pandemia dejó cerca de 15 millones de muertos a nivel mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. El confinamiento y la paralización de la actividad económica provocaron además la mayor recesión global desde 1929, con una caída del 3.3% en la economía mundial durante 2020. Esto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes lo triste? Que al mismo tiempo que esto pasaba y el golpe en la economía y por supuesto lo más importante, la pérdida de vidas humanas, la ecología en el mundo mejoró. Los niveles de contaminación bajaron. Veías animales que regresaban a ocupar terrenos que antes no lo hacían. Y nos hace reflexionar un poquito sobre lo que el hombre impacta en la naturaleza. Pero esa es mi opinión muy personal, dicha en Televisión Nacional, que no debería. Vamos mejor a escuchar a lo que dicen los televidentes, que son los más importantes. Colocamos esta pregunta a través de nuestra cuenta de X. A 6 años de la pandemia del COVID-19, ¿qué fue lo más difícil para ti durante esa etapa? Y pusimos algunas opciones. Voy a leer yo la primera y luego tú la segunda. ¿Te parece, Lourdes? Problemas económicos. Y es que lo sabía. Sí. El gran miedo a perder el trabajo, sobre todo el gran miedo a no saber por cuánto tiempo ibas a mantenerte encerrado y sin producir. O muchos lo perdieron. 23%. Bastante grande, pero hay otros. Sí. El encierro y la cuarentena. 19%. El encierro como tal es que era agobiante. Bueno, el tercer punto que tenemos, el miedo a enfermar. 29% en ese caso. Y qué interesante, perder a un ser querido, porque es que también era el miedo, sobre todo los que teníamos adultos mayores en casa, nuestros padres, nuestros abuelos, y que eran los más vulnerables, o los niños, por supuesto, y eso era un nivel de 29%. Mira, yo la verdad que con todos se sufría, eso te iba a decir, todas las anteriores hubiese puesto como alternativa. Ok, gracias por participar. Vamos a ir un poquito más extensa en las respuestas. Esto fue a través de Facebook. En El Salvador vivimos cuarentenas, cambios en el trabajo, clases virtuales y momentos muy duros para muchas familias. Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir durante la pandemia y qué aprendizaje te dejó esa etapa? Primero vos, Lourdes. Momento más difícil. Bueno, que me tocaba transmitir Tele2 desde mi casa y mi hijo Gael tenía 2 años. Y a esta hora de la noche le estaba llorando, gritando, mamá pacha, mamá pacha, mamá. Y eso me quedó grabado acá. Igual a mí yo tenía COVID y yo pedí salir al aire porque quería mostrar un poco que el COVID no era morirse, pero eso sí, te cansabas, leías un par de cositas y ya te mareabas. Sí, Rosa Carranza nos dice, lo más difícil para mí fue perder a mi esposo y el aprendizaje fue valorar más a nuestros seres queridos porque no sabemos en qué momento se nos adelantan. Oiga, pero esto sigue estando válido al día de hoy, ¿eh? Pero sí, es una enseñanza del COVID sin duda. Jenny Romero dice, pues fue difícil porque casi pierdo a mi esposo, porque vivió la crisis del COVID, estuvo grave, no le llevé al hospital, luchamos en la casa con oración y con cuidado, salimos adelante gracias a que Dios no nos dejó solos. Aprendí que Dios es el único dueño y señor de nuestras vidas y Él decide cuándo llevarnos, no es casualidad la voluntad de Él. Ay, qué belleza, Jenny, sí. Estamos en las manos de Papá Dios, punto, no hay alternativa ahí. Cuellar, Vanessa dice, estar lejos de mis padres fue lo más difícil. Aprendí que fue duro, pero al final pudimos superar todo con la ayuda de Dios. ¿Esas son todas? No, falta Rina. Muy bien. Rina dice, para mí lo más difícil y triste fue perder a mi hijo de 26 años. Es un año que no lo quisiera recordar, porque a pesar del tiempo sigo llorando a mi hijo. Ay, un abrazo, Rina. Un abrazo de condolencia y de solidaridad contigo. Gracias por compartirlo a través de nuestras cuentas. Y Nora Méndez nos dijo, gracias a Dios, no fue fácil con ese virus, pero Dios estuvo ahí siempre. Qué bonito para cerrar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros momentos que sabemos para todos nosotros fueron traumáticos en diferentes niveles. Peor para quienes perdieron un ser. Sí, total.